¿Ok? Amada familia, queridos amigos, bienvenidos. Shabbat Shalom. Esta es la parashá Emor. Se encuentra en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 21 hasta el capítulo 24. Vaikra en hebreo significa y llamó. Y el Eterno nos hace a cada uno de nosotros, o nos ha hecho a cada uno de nosotros, un llamamiento de su santidad, un llamamiento santo, con un objetivo y un propósito definido, que es santificarnos para sí mismos. En todas estas parashas anteriores hemos venido viendo cómo el Señor nos sacó de Egipto, nos entregó su Torá, nos mandó a construir el tabernáculo, nos dio las instrucciones precisas de cómo construir el tabernáculo con ofrendas de corazón. Luego nos dijo que Él iba a habitar en medio de nosotros, nos dio las instrucciones de las personas que iban a trabajar en el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas. Posteriormente se inauguró el tabernáculo y luego estamos en una etapa donde el Señor nos está enseñando lo que es la santidad, nos está enseñando cada uno de los procedimientos mediante los cuales nosotros vamos a saber cómo amarlo a Él y cómo amar al prójimo y cómo no inhabilitarlo. Ya habíamos estudiado que la palabra impureza o inmundicia no significa exactamente eso, sino lo que significa es inhabilitarnos. Cuando nos impurificamos, nos estamos inhabilitándonos para el servicio en el templo. Y la palabra pureza es estar habilitado para el servicio del templo, o sea, para poder estar en la presencia del Señor y para poder interceder por otras personas, porque todos los creyentes estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, en esta parashá vamos a ver cuál es la importancia de la santidad en los sacerdotes específicamente y los diferentes tipos de inhabilitación. Y aquí se los voy a decir desde el principio, les voy a decir más o menos cuál es la definición y después vamos a ir desarrollando el tema. La importancia de la santidad en los sacerdotes se da por el hecho de que el sacerdocio en el tabernáculo tipifica y representan al Mesías Yeshua, quien es santo de origen, porque viene de arriba, y quien es santo en su desempeño, porque cumplió toda la Torá. Por eso es tan estricto las leyes que corresponden al sacerdocio. Con respecto a los diferentes tipos de inhabilitación sacerdotal, vamos a ver 5 tipos, aunque hay más tipos de inhabilitación, pero aquí, por cuestiones de tiempo, vamos a ver estos 5 tipos de inhabilitación. 1, la inhabilitación por persona muerta. 2, la inhabilitación por rasgar las vestiduras. Inhabilitación por un animal defectuoso, me refiero a la ofrenda que se llevaba al tabernáculo. Inhabilitación por defecto de la persona, sea defecto congénito o sea un defecto adquirido. Y quinto, la inhabilitación por mujer, llámese la mujer con la que el sacerdote podía contraer nupcias. Ok, el título de este estudio lo he denominado, aparece en Cantar 6.3, refiriéndose a Hashem e Israel, su pueblo, o a Yeshua y Israel, su iglesia, que dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mantengamos eso presente desde el principio hasta el final. ¿Sí? Emor, que es el título de esta parashá. Recordemos que cada parashá es porción, tiene una palabra clave entre las primeras palabras de esa parashá, y en este caso es Emor, que significa di. En algunas otras versiones se traduce como habla. Yo preferí colocarle di porque no es hablar por hablar, sino que Dios nos da
nos habla dándonos unas instrucciones precisas, unas órdenes, dándonos una orden de manera imperativa, ¿no? Entonces, yo le coloqué di. Entonces comenzamos con el primer versículo del capítulo 21, versículo 1. Carlito, ¿puedes leerme, por favor? Y dijo Hashem a Moshe: di a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: ninguno se inhabilite con persona muerta entre su pueblo. Ahí dice, viene la palabra, esa inhabilitar viene la palabra también, que han sido traducidos, como les dije, como inmundo, como impuro, como contaminación. Pero veámoslo desde el punto de vista que les he explicado. Ese impuro, inmundo, contaminado es inhabilitado para el servicio del templo. Y cuando habla ahí de persona muerta, en hebreo habla de la palabra nefesh, que significa alma. ¿Qué es una persona muerta? Es cuando el espíritu sale del cuerpo, ese cuerpo que es un nefesh ahí, que es un nefesh viviente, que es un alma viviente, se convierte en un cuerpo muerto. Eso es lo que es muerto. Cuando el espíritu sale del cuerpo y el cuerpo viviente, que es el alma, se convierte en un cuerpo muerto, sin espíritu. ¿Okay? Hemos hablado de que lo que más inhabilita, el peor nivel de contaminación es la muerte, porque es todo lo contrario a Dios, que es vida. Por lo tanto, entrar en contacto con la muerte nos inhabilita delante de Dios. Este mismo versículo vamos a estudiarlo, vamos a extraerle el jugo y vamos a ver tres aspectos de este mismo versículo. Vamos a ver ahora el segundo aspecto de este versículo. Sí. Para entender un poquito mejor, o sea, explicaste ahorita lo de, pero eso refería a inhabilitar de tocar, o sea, porque no se inhabilita ninguno con persona muerta, o sea, ¿qué se refería exactamente? Como a tocar a una persona. Sí, no solamente a tocar, sino que, por ejemplo, si una persona fallece y el sacerdote no debía ir al funeral, digámoslo así. Lo que pasa es que hay varios tipos de santidad. Por ejemplo, las personas del pueblo, fallece un familiar o cualquier persona del pueblo y todos iban al funeral, al entierro, ¿no? sin problema. Pero el sacerdote no podía hacerlo a menos que fuese por un familiar directo cercano, papá, mamá, hijo o hija que todavía no se haya casado. La hija. El hijo podía estar casado, pero la hija no, porque cuando la hija se casa ya está bajo la autoridad de otro hombre, ¿no? Entonces ya no está bajo la autoridad de la persona, entonces podía, digamos que ir solamente al funeral de esas personas. Ahora está otro nivel máximo de santidad, que es el del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía contaminarse con muertos, ni siquiera que fuera papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, ni siquiera. Claro, pero en tal caso, como entonces ese versículo aplica para nosotros en estos tiempos, porque, claro, nosotros somos llamados a ser sacerdotes, ¿cierto? Incluso nosotros, Sí. pues digo, ya en ese caso no. Sí, claro, sí aplica. Recuérdate que según el orden de Leví, nosotros no somos sacerdotes. Pero nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, porque el plan inicial de Dios era que todos fuéramos reyes y sacerdotes. Debido al pecado del becerro de oro, se separó la tribu de Leví y provisionalmente el sacerdocio cayó en la tribu de Leví, hasta que Yeshua, derogado el sacerdocio levítico, porque no toda la ley, sino la ley sacerdotal provisional en el sacerdocio levítico, derogado esa ley, quedó el sacerdocio inicial, que es el sacerdocio de Melquisedec, que es antes que los levitas, porque Abraham le entregó los diezmos a
Melquisedec, sacerdote para siempre. Pero en los hombros de Abraham estaba su hijo Isaac, su hijo Jacob y las 12 tribus de Israel, incluyendo a los levitas. Entonces, ese sacerdocio es antes. Luego vino el sacerdocio provisional de los levitas y luego se restaura el sacerdocio de Melquisedec por medio de Yeshua HaMashiach, que es en el orden de Melquisedec. Nosotros que creemos en Yeshua somos reyes y somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, sí aplica a nosotros. Nosotros no debemos contaminarnos con muertos, porque el mundo está lleno de personas muertas espiritualmente, como Yeshua dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sigue. Ahora, nosotros tenemos que interactuar con las personas del mundo para predicarles el Evangelio, para que ellos resuciten espiritualmente, para atraerlos a la luz, como hacía Yeshua, que se acercaba a los muertos y los resucitaba. Yeshua no se contaminaba con muertos, más bien los levantaba, los elevaba. Nosotros, cuando nos relacionemos con el mundo, no es para contaminarnos por el mundo, para irnos de la luz a la oscuridad, para ser como las personas del mundo, sino para causar un efecto contrario. Entonces, claro que aplica hoy en día en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto que sí. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿de qué manera nosotros nos acercamos a las personas que no creen en Yeshua? ¿Para contaminarnos o para hablarles al muerto para que Dios los resucite? Meditemos en eso y veamos si estamos aplicando el mandamiento, sí o no. Bueno, claro, ahora sí, o sea, con toda esta explicación que me dices, por supuesto estaríamos hablando en ese caso de personas, o sea, espiritualmente muertas. Correcto. También físicamente muertas, ¿no? Pero cuando si nosotros tenemos que ir a un funeral, por ejemplo, vamos a consolar a las demás personas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, esa inhabilitación eventualmente en la que pudiéramos estar nosotros es momentánea. Hay un procedimiento para que volvamos a habilitarnos. No es una inhabilitación por siempre, ¿no? Mi amor, ¿me ibas a decir algo? ¿Perdón? Perdón. Gracias, ¿no? Entonces, vamos a ver el mismo versículo, pero vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Fíjense que aquí 3 veces aparece el verbo emor en la primera palabra que dice: y dijo Hashem, ¿a quién? A Moshe. Después dice di, que es la palabra emor, a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles, que es Beamartán, creo que tiene la misma raíz emor, y lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Ninguno se habilite con personas muertas entre su pueblo. Entonces, las palabras que están en colores es las que quiero resaltar. Y ahí hay un proceso de, digamos que de prédica y de discipulado, porque Dios instruye a Hashem, que es Dios, instruye a Moshe. Moshe instruye a los sacerdotes. Y los hijos de los sacerdotes, que es su familia, también son instruidos. Porque recuérdense que el sacerdocio viene de Aarón y se traspasa a sus hijos. Muere el sumo sacerdote y el hijo primogénito, el principal del sumo sacerdote, es el que hereda el sacerdocio, y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí podemos ver como que varios niveles donde se traspasa la información, como de generación en generación, de Dios directamente a Moshe, de Moshe a los sacerdotes a sus hijos. Y eso se parece muchísimo a lo que leemos en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Mike, ¿puedes leernos, por favor? Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, entonces aquí vemos más o menos el mismo formato. Yeshua, la gracia de Yeshua, es traspasada a Saulo, ¿no?
Saulo tiene un discípulo que es Timoteo. Timoteo, Saulo le encarga que le hable a hombres fieles y que a su vez esos hombres fieles le hablen a otros. Entonces, digamos que está ahí implícito lo que es la predicación del Evangelio y lo que es el discipulado. Y eso es algo que debe ser traspasado de generación en generación. Yo, por eso, el propósito de esta reunión, por mis hijos, por cada uno de ustedes, y ustedes a su vez, con otras personas y así sucesivamente. Entonces, es imperativo que la palabra de Dios sea traspasada de generación en generación. Y eso lo podemos ver en este versículo. Y ahora vamos a ver un tercer aspecto en el mismo versículo, que está aquí resaltado. Y es la palabra, dijo Hashem a Moshe, ¿no? ¿Qué le dijo? Que le dijera a los sacerdotes y a los hijos de Aarón, y después dice, y le dirás, ¿no? Y diles, ninguno se inhabilite con persona muerta entre su pueblo. Entonces fíjense que la palabra, la primera, el di, este primer di, que es esta palabra, es emor, no amor, sino emor. Cada letra tiene un valor numérico. Aquí está el alfabeto hebreo y aquí está el valor de cada letra, ¿no? Para que lo quiera verificar. Entonces, cada letra tiene un valor 241. Y después dice, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, se vuelve a repetir. Y ahí dice, ve a Marta. Y dice, ve, que es y, la misma palabra, emor, ¿no? Amar, ta. Este ta es lo que le da la pluralidad al singular, ¿no? Y diles, pero es la misma palabra, ¿no? Esta palabra vale 647. Entonces, cuando sumamos di y cuando sumamos y diles, da 888. ¿Qué significado tiene 888? El número de Jesús en griego. Que recuérdense que Dios ocultó su rostro de su pueblo. Por eso en griego Jesús se revela como el 888. Entonces cuando Hashem le dice a Moshe, di a los sacerdotes hijos de Aarón y diles, le está dando una instrucción que habla sobre las características del sacerdote, el cual es una figura de Yeshua, de Jesús. ¿Ve? Entonces, le va a hablar, es de Jesús. Ok, continuamos. Este es el alfabeto hebreo, para que más adelante quiera ver el estudio en Facebook o en YouTube y quiera verificar que lo que se está diciendo aquí es correcto, no es correcto y todo. ¿Qué dice Mateo 1, 18, 19 sobre el nacimiento de Yeshua? Mi amor, ¿puedes leernos? Y el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ok. En ese pasaje, cuando el ángel del Señor se le aparece a José diciendo, esa palabra diciendo es legón en griego, y cuando vemos el valor de cada letra de esa palabra legón, también da 888. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángel del Señor le iba a hablar, lo que le iba a hablar era sobre Yeshua, el Mesías. Y efectivamente le dice, mira, no tengas miedo, tu mujer está embarazada del Espíritu de su santidad,
y va a tener un niño que es el Salvador del mundo. Yeshua significa salvación, Dios es salvación. Aquí tenemos el alfabeto griego con el valor numérico de cada letra para que el que quiera comprobar que esto es así, lo pueda comprobar. Entonces, en conclusión, ese primer versículo de esta parashá habla sobre la revelación de Yeshua HaMashiach por medio del sacerdocio. En los versículos 10 y 11, Estefanía, ¿puedes leernos en Levítico del capítulo 21? Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aún por su padre o por su madre se contaminará. Como yo les había dicho, el máximo nivel de santidad está expresado en el sumo sacerdote, que tampoco se podía acercar ni siquiera a su papá ni a su mamá muerta, y tampoco podía rasgar sus vestiduras. Ahora vamos a conocer un poquito sobre el sacerdocio en los tiempos de Yeshua. ¿Qué dice Hechos 5, 17 y 18? Alfonso, ¿puedes leernos, por favor? Pero levantándose al sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ok, Caifás era el sumo sacerdote en los tiempos de Yeshua y era de la secta de los saduceos. La secta de los saduceos eran pocos en número, pero eran muy acaudalados y ricos. Vienen de épocas muy antiguas de descendientes de Sadoc, eran amadores del dinero, y desde más o menos el año 175 antes de Yeshua, antes del nacimiento de Yeshua, ya el sacerdocio se había corrompido, porque las instrucciones que Dios había dado para que existiera esa sucesión del sacerdocio se rompieron, y ya era como que un negocio donde los romanos eran los que elegían quién era el sumo sacerdote, y todos los sumos sacerdotes eran de la secta de los saduceos. Alguno que otro llegó a ser sacerdote de los fariseos, pero habían contiendas y peleas. Incluso en una oportunidad los saduceos crucificaron como a 3.000 fariseos. Estaba la secta de los saduceos en ese tiempo, la secta de los fariseos, la secta de los esenios. Los esenios no consideraban que el sacerdocio de parte de los saduceos fuera legal, se retiraron al desierto. Los fariseos no se retiraron al desierto. El fariseo significa, que son los perushim, significa los apartados, se apartaron del templo, del sacerdocio del templo, pero ejercieron su influencia y su autoridad en las sinagogas. Y los saduceos tenían unas creencias muy particulares. Ellos, por ejemplo, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los fariseos sí creían en eso. Caifás era saduceo, era sumo sacerdote y estaba inhabilitado, estaba contaminado de origen, porque los romanos fueron los que lo eligieron como el sumo sacerdote. Eran lo que llamamos en Venezuela hoy los colaboracionistas, que son supuestamente oposición, que son patriotas, pero que venden su alma al diablo, que por hacer negocio con el gobierno le dan altos cargos y se hacen millonarios. Ok, vemos entonces que estaba inhabilitado. ¿Y qué pasó cuando Caifás se le presentó a Yeshua para él, digamos que juzgarlo, ¿no? Podemos leer en Mateo 25, del 62 al 65, tal. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres Mashiach, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo: Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué necesidad teníamos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote Caifás? Rasgó sus vestiduras. ¿Qué aprendimos nosotros aquí en Levítico? Que el sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. ¿Qué sucedió entonces? Que entonces Caifás se inhabilitó para el servicio al templo por su desempeño. Estaba doblemente inhabilitado por su origen y por su conducta. Esto es importante porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de leyes, de legalidad. Entonces, Yeshua es el sumo sacerdote, pero él no podía ejercer el sacerdocio paralelamente a otro sumo sacerdote legalmente constituido. Por eso que era necesario que Caifás fuera un usurpador o estuviera inhabilitado para su cargo. Entonces queda un solo sumo sacerdote en ese momento, que es Yeshua. ¿Entienden? Entonces nada pasa por casualidad. Dios utiliza incluso nuestros errores para él cumplir sus propósitos. Ok. ¿Qué dice Vaikra Levítico 21:4? May, por favor. No se ha de inhabilitar siendo hombre principal entre su pueblo, haciéndose profano. Ok. La inhabilitación genera que la persona sea profana. Esa palabra profano en hebreo es lejejaló, que viene de hol, que significa profano. ¿Qué significa profano? Abrir una perforación o una herida en la unidad de Hashem y su pueblo, es decir, del pueblo de Israel. Cuando nosotros nos hacemos daño entre nosotros mismos, el pueblo de Dios, nos mentimos, damos falso testimonio, nos matamos en el corazón, etc., estamos profanando el nombre de Hashem, abriendo una herida en la unidad del cuerpo de Dios. Dios es uno, Dios no tiene división, Dios no tiene costura, Dios no tiene ningún tipo de quebrantamiento, es uno solo. Y nosotros estamos llamados a ser uno con Él. Eso es profanar, es romper la unidad de Dios, perforar el cuerpo. Y cuando fíjense, nosotros todos los que estamos aquí somos uno con el Señor, pueblo de Israel. Si somos un solo cuerpo, cuando tú en tu cuerpo te golpeas un dedo, todo el cuerpo sufre. No sufre nada más el dedo, sufre todo el cuerpo. Entonces, cuando uno de los miembros de la congregación o de la iglesia, del pueblo de Israel, se profana, todos sufrimos, todos. Es importante que tengamos ese sentido de la unidad y todos deberíamos correr a restaurar esa parte del cuerpo, porque cuando yo me golpeo un dedito, mis pies salen corriendo a buscar algo para curarme, mi boca grita, ¡ah! Mi mente empieza a pensar qué debo hacer, todo mi cuerpo se une para restaurar ese pedazo de cuerpo que está dañado. Entonces, si hay una persona que cae en una situación, ¿no?, que lo profana delante de Dios, todos caemos con esa persona. Por lo tanto, todos debemos ayudar a esa persona a restaurarse, porque es restaurarnos a nosotros mismos. ¿Entendemos eso? ¿Qué importante es? Yo quería mostrarles un ejemplo de lo que es profanar el nombre de Dios, y les quiero mostrar este pequeño video de profanarlo a nivel de los líderes de la iglesia.
trazó una línea. Bueno, creo que hemos visto suficiente. Esta persona es un líder de una iglesia, un pastor, y está haciendo unas demostraciones del poder del Espíritu de Santidad que está dentro de él. Pero él en realidad lo que está es profanando el nombre de Dios. Dios no es un Dios que se está jactando de su poder y lo utiliza por vanidad, por vanagloria, Dios no es así. Dios nos ha dado su poder para transformar nuestras vidas, para que seamos como Él, santos, porque Él es santo. No para que hagamos estos exhibicionismos y estos espectáculos y que todas esas personas que están ahí, que están aplaudiendo, sigan siendo las mismas personas que a lo mejor ofenden a su esposa, descuidan a sus hijos y dicen mentiras y son adúlteros, etc. Ese es el verdadero poder del Espíritu de Santidad, la transformación de nuestras vidas. Y que así como vino la canción de Julio Melgar, que estaba ya a pocos días de su muerte, podamos ser luz para las demás personas. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que es profanar el nombre de Dios. Se oye cómico, se ve así, pues exagerado y todas esas cosas, pero es muy frecuente dentro y muchas personas son arrastradas por este tipo de cosas. Ok, seguimos. Inhabilitación por un sacrificio defectuoso. ¿Qué dice Levítico 21? Bueno, yo lo voy a resumir para hacerlo más corto. Ahí Dios Hashem le dice a Moshe que cuando lleven las ofrendas, que por favor no presenten ningún, como dice el versículo 19, ganado que sea macho sin defecto, de los corderos de la cabra. La que tenga defecto, no lo ofrezca, porque no va a ser aceptado. Después habla, en Malaquías, nos habla de lo que hacían los sacerdotes durante una época. Él dice, Dios hablándole al pueblo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Hashem Sebaot a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Profanar el nombre de Dios es menospreciar, es bajarle la dignidad a Dios. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís, la mesa de Hashem es despreciable? Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti? ¿Te recibiría con benignidad? No, le corta la cabeza. Tú vas al César y le ofreces lo peor, y yo creo que inmediatamente te agarran preso y que así no te matan, ¿no? O si tú estás conquistando a una muchacha y tú quieres sorprenderla, deslumbrarla, le vas a llevar todas unas flores todas marchitas. no, te van a cortar la cabeza de uno. Entonces, dice Hashem Sebaot, ahora pues, no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros, con tal ofrenda de vuestra parte, o recibirá con benignidad, dice Hashem Sebaot, o si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no sirvierais mi altar en vano,
No me complazco en vosotros, dice Hashem Sebaot, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Hashem Sebaot. Pero vosotros los profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice Hashem Sebaot, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. Aceptaré eso de vuestra mano, dice Hashem. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado a Hashem. Porque yo soy el gran rey, dice Hashem Sebaot, y mi nombre es temido entre las naciones. Ofrezcámosle al Señor lo mejor de nosotros. Ofrezcámosle todo nuestro corazón, de verdad verdadera. Él no comparte su gloria con más nadie. No podemos compartir nuestro corazón con Dios, con la riqueza o con cualquier otra cosa que sea un ídolo en nuestras vidas. Ok, también habla de la inhabilitación por defecto físico del sacerdote. En cuanto a los defectos físicos, dice que la persona que sea sumo sacerdote no puede tener el rostro desfigurado, no puede ser ciego ni cojo, no puede tener una extremidad deformada, no puede tener un pie quebrado o una mano quebrada, no puede ser robado, no puede ser enano, no puede tener efecto en un ojo, sarna, costilla, ni puede ser castrado. ¿Acaso Dios es excluyente? Dios menosprecia a las minorías. ¿Acaso Dios no respeta los derechos humanos? No, no es eso. Es que el sacerdote representa la perfección y la pureza del Mesías Yeshua. Por lo tanto, sería una blasfemia un sacerdote mocho. Sería una blasfemia. Ahora, eso tiene aplicación en la vida nuestra hoy en día. No se trata de que si a mí me falta una pierna, entonces yo no puedo ser pastor. No se trata de eso hoy en día. Se trata de la circuncisión del corazón y se trata de que el Señor elimine el pecado de nuestras vidas. De eso es lo que se trata. Entonces, nosotros tenemos que tener esa visión de que si nosotros somos sacerdotes para Dios, debemos caminar practicando la justicia y no practicando el pecado, y debemos tener como meta nuestra santificación. ¿Ok? Entonces, prosigamos al siguiente punto. Al siguiente punto no, esto es una confirmación en el Nuevo Testamento de lo que hemos leído, que dice Colosenses 1:22, mi amor lindo, precioso. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irrepresibles delante de Él. Irreprensibles delante de Él. Entonces, ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él nos promete. Y así tenemos que nosotros visualizarnos. Nosotros no podemos ser de los creyentes que dicen, bueno, pero es que todos somos pecadores y este cuerpo de carne y yo no puedo dejar de pecar y bueno, cada vez que peco le pido perdón a Dios. No es esa el espíritu con el que nosotros debemos caminar. Nosotros debemos pararnos en la promesa de Dios. Nosotros debemos vernos como Él nos ve y nosotros debemos caminar en esa senda, que es la senda de los mandamientos. Porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Que dice que el siguiente paso, la siguiente prohibición, la siguiente razón de inhabilitación, dice Levítico 21:4, mi hijita hermosa. Mujer prostituida o profanada no tomará, y mujer divorciada de su hombre no tomará, pues santo es cada uno para su Dios. Entonces, ¿que Yeshua se va a casar con un idólatra?
con una iglesia idólatra? No. ¿Yeshua se va a casar con una iglesia llena de pecados? No. ¿Yeshua se va a casar con una iglesia que profana y que con sus labios dice que es su Señor y con sus acciones lo desobedece? No. Yeshua se va a casar con, como lo dice el versículo, ¿con quién se va a casar Yeshua? Renata, ¿puedes leernos por favor? Tomará por mujer una virgen, de estas no tomaré viuda, divorciada o una profanada, como ramera, sino que tomará por mujer una virgen de su propio pueblo, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy Hashem, que lo santifico. Okay. ¿Qué pasa si el Señor se casa con una mujer, me refiero a la iglesia, que es idólatra? ¿Qué tipo de descendencia va a tener? Entonces, vemos algunos ejemplos en la palabra donde diferentes personas que estaban consagradas para Dios hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Acá, el rey Acab vino y no solamente que hizo lo malo ante Dios, sino que además se casó con una mujer que no era parte del pueblo de Israel, sino que era hija del rey de los sidonios, y que terminó llevando al rey Acab de Israel a adorar a Baal, a un falso Dios, profanando el santo nombre de Dios. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, desde que iba a nacer, el ángel le dio unas instrucciones a sus padres para que lo consagraran al Eterno. No podía cortarse el pelo, no podía beber vino, una persona totalmente apartada y santificada para Dios. ¿Y qué hizo Sansón? Se enamoró de Dalila, que era una filistea, y los filisteos, viendo que Sansón le gustaba a Dalila, hicieron un plan para que le pagaron plata a Dalila para que Sansón le confesara el secreto de su fortaleza. Y el secreto de su fortaleza, más que el pelo largo, era el voto que él había hecho desde antes de que su nacimiento con el Señor. La fidelidad en guardar ese mandamiento que el ángel del Señor le transmitió a sus padres. Sabemos la historia de Sansón. Él se profanó casándose con Dalila, se profanó contándole sus secretos y terminó preso, ciego y sin la fuerza, le cortaron el pelo y todo eso. Bendito sea el Eterno que siempre nos da la oportunidad de rectificar. Sansón rectificó y al final recobró la fuerza del pacto con Dios. Nosotros vemos una aplicación práctica en nuestras vidas. No solamente queremos casarnos con una persona que sea parte del pueblo de Dios, temerosa de Dios, sino que nosotros como esposos no debemos inhabilitarnos con el trato a nuestras esposas, o con el maltrato, más bien dicho. ¿Qué dice 1 Pedro 3:7, Carlos? Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Dijimos que la santidad es apartarnos, elevarnos y dignificarnos. Es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros, como sacerdotes y reyes de nuestro hogar, debemos santificar a nuestras esposas. Cuando nosotros no le damos honor, no la exaltamos como hermana en la fe nuestra, coheredera de todas las promesas de Dios y de las riquezas de Dios, sino que la bajamos de nivel con un maltrato, entonces, cuando oremos a Dios, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por el Eterno. Eso quiere decir que hemos quedado inhabilitados delante de Dios. Entendemos cómo
serían una aplicación práctica en nuestros días. Igual cuando nosotros, no sé, damos un falso testimonio por un hermano, nos inhabilitamos y nuestras oraciones tienen como un techo delante de Dios. Y así otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué dice Efesios 5:27 con respecto a los maridos y a la relación de Dios con la iglesia? Abraham, ¿puedes leernos por favor, mi rey? Pero ponte aquí más en el medio para que puedas leer con más comodidad, mi amor. Maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el propósito de Dios con nosotros, su novia, su iglesia. Él está comprometido con nosotros y va a venir las bodas del Cordero. El día que estemos en esa boda ya estamos virginalmente purificados, perfectos, ¿no? Por eso insisto, así es que nosotros nos tenemos que ver. Así es que nos tenemos que ver. Y si verdaderamente le creemos, entonces vamos a andar en la senda de sus mandamientos. No vamos a esperar ese día que nos agarre por sorpresa, ¿no? Sino que desde ya tenemos que vivir así. Vamos entonces después del capítulo 21 y el capítulo 22, Dios está preparando el terreno para el capítulo 23 de Levítico. Y el capítulo 23 describe todas las fiestas levíticas, empezando por el Shabbat y siguiendo por las otras 7 fiestas levíticas: Pesach, Omer Reshit, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Ahora, todas estas fiestas que representan la obra de Yeshua, representan la obra de Él, de Jesucristo, en nuestras vidas. Es un camino de perfeccionamiento, donde empieza pasando por alto nuestros pecados y termina en Yom Kippur quitando el pecado por completo, definitivamente, de nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice Levítico 23? Un momento, por favor. Habló Hashem a Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las citas señaladas de Hashem que vosotros habréis de proclamar como llamamientos de su santidad, estas son mis citas. Ok. Esas palabras que han sido un poco mal traducidas en las versiones que normalmente leemos, dice Moadei Hashem y Mikra Kodesh. Moadei Hashem son las citas señaladas. Recuérdense que ustedes cuando leen en la Torá el tabernáculo de reunión, en hebreo se dice Ohel Moed, que es esta misma palabra, ¿no? El tabernáculo de reunión. Entonces, cuando aquí dice Moadei Hashem, dice las citas señaladas de Hashem. Son las citas que Él pone a su pueblo. ¿Cómo nosotros podemos menospreciar las citas que el Señor hace con nosotros? Al contrario. ¿Y a qué se refiere esas citas de Hashem? Que son Mikrael Kodesh. Vaikra, fíjense, Vaikra dice y llamó. Mikrael viene de la misma raíz y habla de llamar de. Y Kodesh significa su santidad. Kadosh significa santo. Kodashim significa santos. Y Kodesh significa su santidad. Solo Dios es Kodesh, porque Él es el origen de
la santidad. Él es la santidad. Él es santo y nos hace a nosotros un llamamiento santo. Entonces, Mikrael Kodesh es el llamamiento de su santidad a Hashem. Imagínense, ¿no? Ahora, en la Iglesia Católica, en la Biblia también dice: no llamemos Padre, espiritualmente hablando, a nadie, solamente porque tenemos un Padre que está en los cielos. Y resulta que a la máxima figura de la Iglesia Católica se le dice su santidad, el Papa. Eso es una blasfemia y una profanación del santo nombre de Hashem. Porque su santidad solo es Hashem. Ningún hombre se le puede decir su santidad. Y Papa, espiritualmente hablando, a nadie, solamente a nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, ese título es contrario a la palabra de Dios y profana el nombre de Dios. Es otro ejemplo, ¿no? Ok. Después de esto, enumera, empezando por el Shabbat, todas las demás fiestas levíticas, que son un llamamiento de su santidad. Vemos este mismo vocabulario en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo, en 2 de Timoteo 1:9, dice, Tati, por favor. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Fíjate, llamamiento santo, o podríamos decir llamamiento del santo. Adelante. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Mashiach Yeshua desde la eternidad. Entonces, el Señor nos hizo un llamamiento santo según la gracia de Yeshua. Entonces, cuando nosotros celebramos cada una de las fiestas, que es un llamamiento de su santidad, estamos celebrando a Yeshua y a toda su obra. ¿Qué dice Filipenses 3:14 y 1 Pedro 1:15, mi amor lindo? Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Mashiach Yeshua. ¿Ven? Un llamamiento de su santidad. ¿En quién nos llama? En el Mesías Yeshua. Cada fiesta representa a Yeshua. Y cuando nosotros celebramos las fiestas, Dios está preparando nuestro corazón para que entre Pesach y Pesach, que se celebra una vez al año, nosotros mantengamos ese llamamiento y entendamos por qué Él murió por nosotros, pasó por alto los pecados. Y así cada fiesta nos prepara para que nosotros mientras volvemos a celebrar esa fiesta, mantengamos esa llama encendida entre Shabbat y Shabbat, entre Yom Teruah y Yom Teruah. Entonces, eso es una manera en que Dios nos prepara para perfeccionarnos. ¿Qué dice 1 Pedro 1:15? ¿No? Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Hebreos 3:1, May, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. El llamamiento celestial de los cielos es el llamamiento de Dios. O sea, aquí se está sustituyendo la palabra celestial por su santidad o por Hashem. El llamamiento del Rey de Dios, que es el Rey de los cielos, podríamos decirlo aquí, ¿no? Y es el mismo lenguaje de Levítico 23, donde estamos considerando que Yeshua es el enviado y el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote de nuestra fe. Y que estamos leyendo en Levítico 21 todas las características que tenía que tener el sumo sacerdote. Y aquí entonces entramos ya en la recta final del estudio, que dice Mateo 5:23 al 25. Estefanía, por favor, mi amor. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados a la cárcel. Ok. ¿Qué nos inhabilita
nos inhabilita que tengamos un problema con otra persona, y sobre todo con un hermano en la fe, y que sepamos que nosotros hicimos algo incorrecto. Lo ofendimos, le mentimos, dijimos falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos con nuestra cara bien lavada a presentar ofrendas delante del Señor. Oye, reconciliémonos primero, porque si esa persona en oración pide justicia delante de Hashem, pues estamos muy próximos a ser disciplinados por el Eterno mismo. No esperemos a ser disciplinados, sino que con humildad reconozcamos nuestros errores y pidamos perdón, y no solamente pidamos perdón, sino que seamos capaces de resarcir, de compensar la falla, porque si tú me prestaste el carro y yo dañé tu carro, no basta con que te pida perdón, sino que te pido perdón y te pago la reparación del carro y el tiempo que dejaste de trabajar por no poder usar el carro, por ejemplo. Entonces, hago eso primero y después me presento delante del Señor con mis ofrendas. Y entonces esas ofrendas van a ser aceptadas. De lo contrario, simplemente estoy inhabilitado delante del Señor. Es un ejemplo práctico en nuestra vida hoy en día, ¿no? ¿Qué dice Romanos 12:2, Mae? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok. Entre nuestro creer que recibimos a Jesucristo hasta nuestra redención final, donde se cumplen las promesas de Dios, que hemos sido perfeccionados, hay un camino en el cual nosotros debemos vivir en Él, por Él y para Él, sabiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué nos dice Pablo en Romanos? Que no nos debemos adaptar al mundo, porque ya no pertenecemos al mundo, sino que tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, a través del poder del Espíritu de Santidad y el conocimiento de Dios a través de la Torah misma. Y entonces vamos a conocer cuál es su voluntad, que es perfecta. Tito 3:5, Estefanía, ¿no? Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu de su ser. Exactamente. Fíjense, la traducción Espíritu Santo está mal, porque dice en hebreo Ruach HaKodesh, y eso aparece en la Torah, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh se traduce correctamente como el espíritu o el poder Ha de Kodesh, de su santidad. Si dijera Espíritu Santo es como que un espíritu más que Dios envió, que es santo, que es apartado para Dios. Pero cuando decimos Kodesh, es su santidad, y solo Dios es la santidad. O sea, cuando decimos el Ruach HaKodesh, decimos el espíritu de su santidad, el de Él. Ese es el espíritu que Él nos dio. No nos dio cualquier espíritu santo. Nos dio su espíritu, su poder. Por eso es que Él nos regenera y renueva nuestras vidas, porque nos dio el espíritu de su santidad. Que Él nos dice, Efesios 5:17 y 1 Pedro 1:14, Tati. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ok, no podemos ser necios, ni podemos actuar en ignorancia. ¿Cómo debemos actuar? Como hijos obedientes y con entendimiento. Señor, abre nuestro entendimiento en el día de hoy. Colosenses 3:10 más. Y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando con verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, cuando dice que se va renovando, estamos hablando de un proceso. Nos estamos vistiendo de Yeshua como obras de justicia.
Nos estamos renovando continuamente todos los días. Ese es el camino. No podemos vestirnos hoy de Yeshua, mañana del diablo. Cuando llega Halloween nos disfrazamos de la calavera, de no sé, de cualquier cosa fea, y al día siguiente nos disfrazamos, y cuando venimos a la iglesia, entonces nos disfrazamos como si fuéramos un santo. No. Nosotros todos los días nos debemos revestir del Mesías, y el Señor quita toda mancha, renovándonos continuamente. Primera de Pedro 4, del 1, eso creo que leímos antes en la liturgia. Dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, a los idólatras, a los que no tienen una identificación con el Dios de Israel, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos mismos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Hashem. No corramos en el mismo desenfreno y disolución del mundo que ya está condenado, sino vivamos por el poder del Espíritu de Hashem mismo. Conclusión: así como dice Yeshua en el Cantar de los Cantares, toda tú eres hermosa, Israel, amada mía, y no hay defecto en ti. Shabbat shalom. Amén.